Me abandonó después de que acepté donar mi riñón por su madre. 4 días bastaron. Aún estaba conectada a tubos cuando entraron con maletas y un papel de divorcio. Me quedé sin voz, sin casa, sin apoyo. Yo creí que ese sacrificio nos uniría, pero lo que descubrí sobre ese órgano destruyó su mentira y cambió mi destino. Si quieres saber cómo pasé de ser usada a recuperar mi vida, quédate conmigo. Antes de que todo se rompiera, mi vida era simple y ordenada. Trabajaba como coordinadora administrativa en una clínica privada del centro, un empleo estable que me exigía concentración, horarios largos y una paciencia que aprendí a cultivar con los años. No ganaba fortunas, pero pagaba la renta, ayudaba en la casa y guardaba un poco cada mes con la idea de comprar algo propio algún día. Creía en el esfuerzo constante, en hacer las cosas bien aunque nadie estuviera mirando, en cumplir incluso cuando cansa. En casa, yo era quien sostenía la rutina. Despertar temprano, preparar café, dejar listas las cuentas del mes, ordenar los pendientes de la semana, escuchar con atención cuando había problemas. Me gustaba que todo funcionara sin drama, sin gritos, sin escenas. Pensaba que la estabilidad se construye con pequeños actos repetidos, no con promesas grandes. Y eso hacía, sostener lo cotidiano para que el futuro tuviera piso. Mi relación se apoyaba en esa idea. Yo aposté por un proyecto de vida compartido, por un nosotros que se veía discreto desde afuera, pero que para mí significaba todo. Cuidé vínculos, respeté espacios, callé discusiones que no valían la pena. Cuando surgían diferencias, yo buscaba conciliar. No por miedo, sino por convicción. Prefería reparar antes que romper. También estaba el tema de la familia política. Desde el inicio intenté encajar, ser amable, no incomodar. Entendía que cada familia tiene sus códigos y yo no quería ser la que causa problemas. Ayudaba cuando pedían, acompañaba cuando hacía falta, me adaptaba a planes que no eran los míos. No me veía como alguien sumisa, me veía como alguien leal. Creía que la lealtad, cuando es sincera, tarde o temprano vuelve. Había cosas que yo podía perder y lo sabía. Mi trabajo, si me descuidaba. Mi salud, si no escuchaba mi cuerpo. Mi independencia, si postergaba demasiado mis propias metas. Pero estaba dispuesta a correr riesgos por amor, porque me habían enseñado que amar también es sacrificar. No imaginaba que ese valor, el que yo consideraba una virtud, se convertiría en el punto exacto por donde me iban a quebrar. La vida seguía un ritmo predecible, lunes de juntas, martes de reportes, miércoles de compras, fines de semana de casa y tareas pendientes. No había lujos ni excesos, pero sí una sensación de orden que me daba paz. Yo pensaba, mientras tengamos salud y un plan, todo se puede resolver. Creía que las personas muestran su verdadero rostro en los momentos difíciles, y confiaba en que, cuando llegara uno, estaríamos del mismo lado. La primera señal de que algo no cuadraba fue mínima, casi invisible. Un comentario al pasar, una mirada que se sostuvo más de lo normal, un silencio incómodo cuando mencioné un tema de salud que nos preocupaba a todos. No fue una discusión ni una escena. Fue esa sensación sutil de que algo se movió un centímetro fuera de lugar. Lo noté, pero elegí no darle peso. Pensé que era cansancio, estrés, nervios. Pensé, una vez más, que mantener la paz era lo correcto. No sabía que ese pequeño desajuste era el inicio de todo. La verdadera ruptura empezó el día que ella llegó por unos días. No avisó con tiempo, no preguntó si era buen momento, no trajo solo una maleta. Entró como si la casa le perteneciera desde siempre, recorriendo los cuartos con una mirada que no pedía permiso. Yo me levanté del sillón para saludarla y ofrecerle agua. Ella pasó de largo, abrió el refrigerador, comentó que todo estaba mal acomodado y dejó claro, sin decirlo, que venía a corregir. Al principio me repetí que era temporal, que había que ser paciente. Pero esa misma tarde movió mis cosas del baño, cambió de lugar los documentos de mi escritorio y puso sus medicamentos sobre la mesa donde yo trabajaba. Cuando pregunté con cuidado por qué había tocado mis papeles, respondió con una sonrisa seca: «Es por tu bien, así aprendes a tener orden». La frase no fue un grito, fue peor, fue una descalificación envuelta en amabilidad. La primera humillación llegó frente a otros. Durante una comida,
Hizo un comentario sobre mi forma de cocinar, comparándola con cómo se hacen las cosas de verdad en una casa bien llevada. Nadie dijo nada. Yo sonreí por inercia, sentí el calor subir al rostro y me tragué la respuesta. No quería ser la conflictiva, la exagerada, la que arruina el ambiente. Preferí pensar que era un mal día. Pero la invasión continuó. Revisó mis alacenas para ver qué hacía falta, preguntó por mis gastos para ayudarte a ahorrar, opinó sobre mi trabajo como si fuera un pasatiempo. Cada observación venía acompañada de esa misma sonrisa que te hace dudar de tu propia incomodidad. Y cuando yo intentaba poner un límite, la respuesta era siempre suave y contundente: no seas sensible, te lo tomas muy personal, yo solo quiero ayudarte. Yo busqué mantener la paz. Preparé comidas que no eran de mi gusto para que se sintiera cómoda, ajusté mis horarios para no cruzarme con discusiones, guardé silencio cuando algo me dolía. Me decía que era una etapa, que pasaría, que, si yo era razonable, todo se acomodaría. Quería creer que la convivencia se construye cediendo un poco. Lo más difícil no fue su actitud, sino el apoyo que empezó a recibir. Cada vez que yo intentaba explicar cómo me hacía sentir, alguien intervenía para minimizarlo: no es para tanto, así es su carácter, mejor no armes problema. Yo quedaba como la única inconforme en una mesa donde todos parecían estar de acuerdo con ella. Empecé a dudar de mí, a preguntarme si realmente estaba exagerando. La escena más clara de esa primera amenaza ocurrió una noche. Yo estaba organizando mis cosas cuando la vi abrir un cajón que siempre había sido mío. Sacó un sobre con documentos personales y lo dejó sobre la mesa del comedor. Hay que tener todo a la vista, dijo. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Le pedí, por primera vez con firmeza, que no volviera a tocar mis cosas. Me miró un segundo, sin sonrisa, y respondió: aquí todos compartimos. Acostúmbrate. Esa frase me heló. No por el tono, sino por lo que implicaba, que mis límites no importaban. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas pensando en cómo algo tan pequeño había cruzado una línea tan grande. Al día siguiente, intenté hablarlo con calma, buscando apoyo. La respuesta fue tibia, evasiva, y terminó con una recomendación que me dejó vacía: mejor déjalo así para no empeorar las cosas. Ahí entendí que ya no se trataba de una visita incómoda. Había comenzado algo más profundo, más peligroso: la normalización de que yo cediera, de que mi espacio se diluyera. Y, aunque todavía no lo sabía, esa era apenas la primera capa de una manipulación que iba a crecer. Esa misma tarde noté otro detalle extraño. Un mensaje que no era para mí, una conversación cortada cuando entré al cuarto. Algo se estaba moviendo detrás de mi espalda. A partir de ese día, las cosas dejaron de ser detalles y empezaron a sentirse como ataques calculados. Ya no era solo mover mis objetos o opinar sobre mi forma de vivir. Era intervenir en decisiones que me pertenecían. Una mañana encontré mi agenda abierta en la mesa, con citas tachadas y otras nuevas escritas con otra letra. Pregunté quién había cambiado mis horarios. La respuesta fue ligera, casi burlona: te organicé mejor, así aprovechas el tiempo. Sentí que alguien había tomado el control de mi vida sin pedir permiso. Luego vino el dinero. Revisó un recibo que había dejado sobre la barra y, frente a todos, cuestionó por qué yo gastaba tanto en cosas innecesarias. Habló de mis pagos como si fueran caprichos, no responsabilidades. Intenté explicar, pero me interrumpieron con un tono que ya me resultaba familiar: no te pongas a la defensiva, nadie te está atacando, estamos cuidando el futuro. De nuevo, la culpa se volteó hacia mí. La manipulación se volvió más evidente cuando empezó a opinar sobre mi trabajo. Dijo que yo me desgastaba por un sueldo que cualquiera puede ganar, que quizá debería dejarlo para dedicarme a lo verdaderamente importante. No lo dijo como consejo, lo dijo como sentencia. Y lo más duro fue escuchar a alguien más asentir, repitiendo sus palabras, validando esa idea como si fuera lógica. En ese momento entendí que no estaba sola frente a una persona, sino frente a una narrativa que se estaba construyendo en mi contra. Hubo más invasiones. Encontré mis documentos personales reordenados, mis correos abiertos en la computadora, mis llamadas interrumpidas con comentarios sobre con quién hablas tanto. Cuando reclamé, la respuesta fue el mismo guión:
Eres muy sensible, ves cosas donde no las hay, te estás imaginando conflictos. Ese gaslighting suave, constante, me hacía dudar de mi propia percepción. Empecé a preguntarme si de verdad estaba exagerando o si, poco a poco, me estaban enseñando a no confiar en mí. Intenté buscar apoyo. Expliqué cómo me sentía, cómo cada gesto me iba quitando espacio. La reacción fue decepcionante: no lo hace con mala intención, mejor ignora, no vale la pena pelear por eso. Yo era la que debía adaptarse, la que debía entender. Mi voz se volvió pequeña dentro de la casa que yo ayudaba a sostener. El sabotaje también fue emocional. Comentarios sutiles sobre mi carácter, comparaciones con cómo se hacen las cosas en otras familias, bromas que parecían inocentes pero que siempre terminaban dejándome mal parada. En una reunión, alguien dijo: «Ella es así, se estresa por todo». Rieron. Yo también sonreí, por reflejo, mientras sentía como algo dentro se quebraba. La gota que me dejó sin aliento ocurrió una noche. Estaba hablando por teléfono en mi habitación cuando escuché pasos. La puerta se abrió sin tocar. La conversación se cortó con una mirada de desaprobación y una frase seca: «Aquí no se guardan secretos». Quise responder, poner un límite claro, pero me detuvieron con un «no armes drama». Entendí que cualquier intento de defenderme sería usado en mi contra. Empecé a vivir en alerta. Cuidaba lo que decía, lo que dejaba sobre la mesa, lo que hacía. Me sentía observada en mi propio espacio. Y, aún así, seguía intentando sostener la paz, convencida de que, si yo era paciente, todo volvería a su lugar. No veía que esa paciencia ya estaba siendo utilizada como herramienta para empujarme más y más atrás. La microvirada llegó sin que yo la buscara. Una noche, al pasar por el pasillo, escuché voces bajas en la cocina. Mi nombre apareció en medio de la conversación. Me quedé quieta, con el corazón acelerado, entendiendo que algo se estaba planeando sin mí. No escuché todo, pero sí lo suficiente para saber que lo que venía no era casual. Y por primera vez, el miedo se mezcló con una certeza incómoda: no era un malentendido. Era una estrategia. Después de aquella noche de susurros, todo cambió, pero no como yo esperaba. De pronto, apareció una calma extraña, casi teatral. Al día siguiente me ofrecieron un café con una sonrisa que no había visto en semanas. Hubo una disculpa vaga, sin hacerse cargo de nada: «Si te sentiste mal, no era la intención». Sonaba correcta, pero no decía nada. Yo quise creer. Necesitaba creer. Me aferré a la idea de que, tal vez, habían entendido. Durante las siguientes horas, el ambiente fue distinto. Nadie tocó mis cosas. No hubo comentarios sobre mi trabajo ni sobre mis gastos. En la mesa, me preguntaron cómo me sentía, si estaba cansada, si necesitaba algo. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del conflicto. Esa tregua, tan repentina, me dio una esperanza que me daba vergüenza admitir. Quizá todo había sido un mal momento, quizá exageré, quizá aún había un nosotros que salvar. Las promesas llegaron envueltas en palabras suaves. «Vamos a respetar tus espacios, no queremos problemas, somos familia». Yo asentía, con un nudo en la garganta, agradecida por cada gesto mínimo. Me dije que la paz también es una decisión, que no todo conflicto tiene que escalar. Volví a mi rutina con cuidado, como quien pisa un piso recién pulido por miedo a dejar huellas. Incluso hubo pequeños actos que parecían sinceros: un mensaje preguntando si había comido, una llamada para saber cómo me había ido en el trabajo, una tarde sin críticas ni invasiones. Por primera vez en días, dormí sin ese peso en el pecho. Me permití pensar que tal vez el episodio de control había sido un exceso aislado, algo que no se repetiría. Pero la calma tenía un sabor raro. No era natural, era demasiado perfecta. Nadie hablaba de lo ocurrido, como si no hubiera pasado. Y yo, en ese silencio, sentía que algo se estaba acomodando a mis espaldas. Cada gesto amable parecía medido, cada palabra, ensayada. No había cercanía real, solo cortesía. Una paz frágil, sostenida por hilos invisibles. Intenté confirmar si de verdad las cosas habían cambiado. Dejé, a propósito, un documento sobre la mesa. Nadie lo movió. Hablé por teléfono en voz alta. Nadie interrumpió.
Era como si, por fin, mis límites existieran. Y, sin embargo, algo dentro de mí no se relajaba. Había aprendido demasiado rápido que la ausencia de conflicto no siempre significa respeto. La falsa paz duró lo suficiente para que yo bajara la guardia. Empecé a pensar en el futuro otra vez, en proyectos pequeños, en volver a ahorrar, en retomar planes que había puesto en pausa. Me dije que tal vez esta etapa nos estaba enseñando a convivir mejor, a escucharnos. Quise creer que el amor podía con los roces. Hasta que, al final de uno de esos días tranquilos, noté el primer desliz. Un comentario breve, casi inocente. Es bueno que ahora confíes más. No supe a qué se refería. Pregunté. La respuesta fue una sonrisa y un nada, olvídalo. Pero esa frase se me quedó clavada. ¿Confiar más en quién? ¿En qué? Horas después, vi algo fuera de lugar. Una bolsa que no reconocí en el closet, una caja nueva en un estante que yo había ordenado esa misma mañana. No era una invasión abierta, pero sí una señal. Alguien había vuelto a entrar en mi espacio sin decirlo. Toqué la caja. Estaba cerrada con cuidado, como si no debiera notarse. La calma se resquebrajó en silencio. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo esa certeza sutil de que la tregua tenía fecha de caducidad. Comprendí que la paz no era un cambio real, sino una pausa estratégica. Algo se estaba preparando, algo que necesitaba que yo bajara la guardia para poder avanzar. Esa noche, mientras apagaba la luz, sentí que la casa estaba demasiado quieta. No era descanso. Era contención. Y supe, sin pruebas todavía, que el comportamiento extraño no había desaparecido, solo se había escondido mejor. La tregua se rompió sin aviso, como si alguien hubiera decidido que ya era momento de apretar. Empezó con algo pequeño y cotidiano. Una mañana busqué mis tarjetas y no estaban donde siempre. Pensé que yo las había movido, revisé cajones, bolsas, carpetas. Nada. Cuando pregunté, la respuesta llegó con una calma que me erizó la piel. Las guardé para que no te confundas con tus gastos. No fue una sugerencia, fue una apropiación. Sentí, por primera vez, que me estaban quitando el control de mi propia vida. Después vino el dinero. Comentarios delante de otros sobre que yo no aportaba tanto, insinuaciones de que mi trabajo era prescindible, preguntas incómodas sobre en qué usaba mi sueldo. Cuando intenté explicar, me cortaron con un tono condescendiente. No te alteres, lo hacemos por tu bien, alguien tiene que poner orden. Yo hablaba y mis palabras parecían caer en un vacío cuidadosamente construido para que mi voz no pesara. La humillación dejó de ser sutil. En una comida familiar, alguien dijo que yo era difícil de tratar, que todo me molestaba. Rieron. Yo miré mi plato, sentí ese calor en el rostro que ya conocía y me quedé callada. No porque no tuviera que decir, sino porque cada vez que me defendía, el resultado era peor. Me acusaban de exagerar, de victimizarme, de crear problemas donde no los había. Mi reacción era utilizada como prueba en mi contra. La invasión se volvió extrema. Empezaron a traer cosas a la casa sin avisar, a ocupar espacios que yo usaba para trabajar, a decidir quién podía venir y quién no. Un día llegué y encontré a alguien más instalado en una habitación que yo tenía destinada para mi oficina. Es temporal, dijeron. Yo sabía lo que significaba, nada de lo que me pertenecía era realmente mío. Mi hogar estaba siendo reconfigurado sin mí. Intenté reaccionar. Pedí una conversación clara, sin intermediarios, sin frases bonitas. Dije que necesitaba respeto, que mis límites no eran negociables, que no podían seguir decidiendo por mí. La respuesta fue un muro. Estás alterada, no entiendes cómo funcionan las cosas, te estamos ayudando y tú lo ves como ataque. En cuestión de minutos, mi reclamo se convirtió en mi problema. Yo había pasado de ser parte a ser estorbo. La agresión emocional escaló. Empezaron a cuestionar mi salud, mi estabilidad, incluso mi capacidad para tomar decisiones. Con todo lo que has pasado, quizá no estás pensando claro. Esa frase me atravesó. No era solo un juicio, era un intento de desautorizarme como persona. De pronto, cualquier cosa que yo dijera podía ser descartada bajo la etiqueta de no estás bien. La escena más dura ocurrió una tarde frente a visitas.
Hicieron un comentario sobre mi falta de gratitud, insinuando que yo no valoraba lo que se hacía por mí. Yo respiré hondo y, por primera vez, respondí sin suavizar. Dije que nadie tenía derecho a invadir mi espacio, a manejar mi dinero, a hablar de mí como si no estuviera presente. El silencio fue breve. Luego vino la frase que buscaba anularme: mira cómo se pone cuando se le dice algo. Sentí que me arrancaban el piso. No fue solo emocional. Hubo una decisión concreta que me dejó en shock. Anunciaron, como si fuera un hecho consumado, que ciertas cosas se harían a partir de ahora, sin pedirme opinión. Horarios, gastos, uso de la casa. Yo estaba sentada ahí y, sin embargo, hablaban como si yo no existiera. Intenté intervenir. Me callaron con una mirada y un "no es momento". Salí de esa conversación con las manos temblando. En el baño, me miré al espejo y casi no me reconocí. Me vi cansada, reducida, viviendo en un espacio donde mi presencia era tolerada, no respetada. Pensé en todo lo que había cedido por amor, en cómo había confundido lealtad con renuncia. Y, aún así, una parte de mí seguía buscando una salida pacífica. Esa noche, mientras guardaba cosas que ya no sabía si eran mías, ocurrió la microvirada. Encontré algo que no debía estar ahí. Un objeto escondido detrás de una caja, colocado con cuidado, como si alguien quisiera que pasara desapercibido. No era mío. Lo tomé con el corazón acelerado. No entendí todo en ese instante, pero supe que no era casual. Era una pieza de un rompecabezas que yo aún no veía completo. Me senté en la cama con ese objeto en la mano y, por primera vez, dejé de preguntarme si estaba exagerando. No lo estaba. La escalada ya no era solo cruel, era estratégica. Y ese hallazgo, pequeño pero contundente, me dijo que había algo más detrás de todo, algo que nadie quería que yo descubriera. No dormí esa noche. Tenía el objeto sobre la mesa, mirándolo como si pudiera explicarse solo. A la mañana siguiente, cuando la casa aún estaba en silencio, empecé a revisar con calma lo que antes había pasado por alto. No buscaba venganza, buscaba verdad. Y, por primera vez en semanas, decidí no pedir permiso para entender lo que estaba ocurriendo en mi propia vida. Abrí cajones que no eran míos, revisé papeles que antes había evitado tocar por respeto. No encontré una sola prueba definitiva, pero sí señales que empezaban a encajar. Recibos con fechas que no cuadraban, notas escritas con prisa, llamadas registradas a horas en las que supuestamente nadie hablaba con nadie. Era como ver una sombra moverse detrás de una cortina, no la distingues del todo, pero sabes que está ahí. La pieza clave apareció cuando comparé ese objeto con un documento que había visto días antes. La coincidencia no podía ser casual. De pronto, una idea incómoda tomó forma. No estaban improvisando conmigo. Estaban ejecutando algo que llevaba tiempo planeado. Yo no era un daño colateral. Yo era parte del plan. Sentí una mezcla de náusea y claridad. Cada humillación, cada invasión, cada intento de hacerme dudar de mí misma dejaba de ser conflicto familiar y se revelaba como lo que era: preparación. Preparación para quitarme espacio, voz, decisiones. Para aislarme. Para que, cuando llegara el momento, yo no tuviera fuerza ni respaldo. Busqué una conversación directa. No para discutir, sino para confirmar. Hablé con calma, hice preguntas simples, mencioné datos que ya sabía. La reacción fue inmediata, miradas que se cruzaron, respuestas evasivas, un cambio de tono que no había escuchado antes. No negaron del todo. Tampoco explicaron. Se limitaron a decir: no es lo que crees. Y en esa frase, vacía y defensiva, entendí todo. Entonces llegó la revelación que me partió en dos. En medio de ese intercambio, alguien dejó escapar una frase que no debía decirse en voz alta. No fue un grito ni una confesión abierta, fue un descuido. Pero bastó para que la verdad se ordenara en mi cabeza. Mi sacrificio había sido utilizado como moneda, como coartada, como herramienta para un beneficio que no tenía nada que ver con amor ni con cuidado. Lo que yo había entregado con confianza estaba siendo convertido en ventaja para otros. Me quedé en silencio. No por miedo, sino por shock. Recordé cada momento en el que dudé de mí, cada vez que acepté un límite que no era justo, cada palabra que me tragó la garganta. Todo cobraba sentido.
No era que yo fuera débil, era que me habían querido hacer sentir así. Por primera vez, dejé de buscar aprobación. Dejé de pensar en arreglar las cosas. Entendí que no había nada que reconciliar con quienes habían elegido usarme. Sentí dolor, sí, pero también una claridad fría, firme, que nunca antes había experimentado. La misma casa que me había hecho sentir pequeña ya no me imponía. No levanté la voz. No hice escenas. Solo dije una frase que me salió desde un lugar nuevo. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. No sabían a qué me refería. Creyeron que era una amenaza vacía, una reacción emocional más. Yo, en cambio, sabía exactamente lo que significaba. Había dejado de ser la persona que aguanta para mantener la paz. Había dejado de justificar lo injustificable. Ese día, por primera vez desde que todo empezó, sentí algo distinto al miedo y a la humillación. Sentí poder. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque ya no estaba dispuesta a vivir en la mentira. Había descubierto que me estaban engañando, que mi historia estaba siendo escrita por otros, y que, si quería recuperar mi vida, tendría que reescribirla yo misma. La virada no fue un estallido. Fue un cambio interno, silencioso, irreversible. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, entendí que lo que venía después no sería una súplica, sino una decisión. Después de esa revelación, esperé, ingenuamente, que alguien más viera lo que yo ya no podía dejar de ver. Pensé que, si hablaba con calma, si ordenaba los hechos, si mostraba las contradicciones, al menos una persona se pondría de mi lado. No buscaba que me defendieran a gritos. Solo necesitaba no sentirme completamente sola. Empecé por donde más me dolía. Expliqué lo que había descubierto, sin acusaciones, sin dramatizar. Hablé de los cambios en la casa, del control sobre mi dinero, de las decisiones tomadas a mis espaldas, de ese objeto escondido que ya no podía sacar de mi cabeza. Esperaba sorpresa, preocupación, aunque fuera una duda. Lo que recibí fue otra cosa, silencio primero, y luego una respuesta que me dejó vacía. Estás viendo cosas donde no las hay. Intenté de nuevo, con más detalles, con fechas, con ejemplos. La reacción fue peor. Te estás obsesionando, eso no prueba nada, estás muy alterada para pensar claro. De pronto, el problema ya no era lo que estaba pasando, sino yo. Mi percepción, mi carácter, mi estado emocional. Me colocaron en el centro del conflicto como si yo lo hubiera creado. Busqué apoyo fuera de la casa. Hablé con alguien cercano, con la voz temblando, tratando de explicar sin sonar desesperada. Conté lo que había vivido, cómo me habían ido quitando espacio, cómo me sentía vigilada, desplazada, anulada. La respuesta fue un golpe lento. A lo mejor solo están preocupados por ti. Tal vez tú también te has puesto a la defensiva. No creo que nadie te quiera hacer daño. No era mala intención. Era incredulidad. Y la incredulidad, cuando estás herida, pesa como una traición. Empecé a sentirme aislada. Cada conversación terminaba igual, con una invitación a ser más flexible, a no exagerar, a pensar en la familia. Nadie cuestionaba el fondo. Nadie preguntaba por qué yo me sentía así. El foco siempre regresaba a mí, a mi forma de reaccionar, a mi tono, a mi sensibilidad. Era como si todo un sistema se hubiera organizado para decirme que mi dolor no era legítimo. La casa, que antes era un espacio compartido, se volvió un territorio hostil. Los gestos se volvieron fríos. Las palabras, cortas. Yo caminaba por los pasillos con la sensación de estar estorbando. Sabía que hablaban de mí cuando yo no estaba, que se contaban una versión donde yo era la inestable, la conflictiva, la que no sabe agradecer. Y lo más duro era no poder desmentirlo sin que eso se usara, otra vez, como prueba de mi problema. Hubo una escena que me quebró. Durante una reunión, alguien dijo, con una sonrisa que pretendía ser amable: todos queremos ayudarte, pero tú no te dejas. Las miradas se posaron en mí. Sentí ese nudo en la garganta que ya conocía. Quise decir que ayudar no es controlar, que cuidar no es invadir, que amar no es usar. Pero no hablé, porque sabía que, dijera lo que dijera, sería interpretado en mi contra. Empecé a dudar de todo, de mis recuerdos, de mis conclusiones, incluso de mi fuerza.
Me pregunté si realmente estaba viendo una estrategia donde solo había torpezas, si mi mente estaba buscando sentido a algo que no lo tenía. Esa duda era exactamente lo que me querían sembrar. Y, por momentos, funcionó. Me sentí pequeña, cansada, sin respaldo. Pero en medio de esa soledad, ocurrió la microvirada. Una tarde, mientras sacaba la basura, vi algo que reconocí al instante, un papel arrugado, casi oculto entre otros desechos. No sé por qué lo tomé. Tal vez fue intuición. Tal vez fue desesperación. Lo abrí con las manos temblando. No era una confesión, no era una prueba absoluta, pero confirmaba que había movimientos, decisiones, gestiones de las que yo nunca había sido parte. Me quedé ahí, de pie, con ese papel en la mano y el corazón golpeando en el pecho. No tenía a nadie de mi lado, no tenía validación externa, no tenía una red que me sostuviera. Pero tenía algo nuevo, la certeza de que no estaba loca, de que no me estaba inventando nada. Por primera vez desde que el mundo parecía haberse puesto en mi contra, entendí que, si iba a salir de ahí, tendría que hacerlo sola. No con gritos, no con confrontaciones impulsivas, sino con algo que hasta ese momento no había considerado, estrategia. Porque, aunque todos me dieran la espalda, la verdad ya estaba empezando a hablarme, y yo estaba lista para escucharla. A partir de ese momento, tomé una decisión que nadie notó: dejar de confrontar y empezar a observar. Si el mundo estaba en mi contra, yo no podía darme el lujo de reaccionar impulsivamente. Tenía que entender el tablero antes de mover una sola pieza. Así que hice lo que nunca antes había hecho en mi vida: fingí que me había rendido. Volví a bajar la voz, a asentir, a aceptar comentarios sin responder. Dejé que pensaran que me habían doblegado. Que la mujer que cuestionaba, que pedía explicaciones, que reclamaba respeto, había desaparecido. Empecé a decir frases que sabían a derrota: tienen razón, yo me equivoqué, mejor no hago problemas. Cada palabra me dolía, pero también me daba algo que no había tenido en semanas: libertad de movimiento. Con esa máscara puesta, comencé a mirar con otros ojos. Anotaba horarios, conversaciones, cambios de humor. Guardaba mensajes, fotografiaba papeles que antes me habrían dicho que no tocara, memorizaba nombres, fechas, detalles que parecían pequeños pero que empezaban a formar un patrón. Ya no buscaba una escena ni una pelea, buscaba coherencia. Hablé con alguien fuera de ese círculo, sin dramatizar, sin contar toda la historia. Solo pregunté cosas concretas: qué significaban ciertos documentos, qué implicaban ciertos movimientos, a qué podía corresponder un trámite que yo no reconocía. No pedí consejos emocionales, pedí información. Y, por primera vez, alguien no me dijo no es para tanto, sino, eso no es normal. Seguí fingiendo normalidad en casa. Reía cuando hacían bromas a mi costa, agradecía la ayuda, aceptaba decisiones como si no me afectaran. Por dentro, cada gesto amable me confirmaba algo: me creían vencida. Y cuando alguien cree que ya ganó, empieza a cometer errores. Los errores no tardaron. Un comentario dicho con demasiada confianza. Un papel dejado donde no debía. Un mensaje que llegó a un teléfono equivocado. Yo no reaccionaba. Sonreía. Guardaba. Observaba. Mi silencio dejó de ser sumisión y se convirtió en estrategia. También me atreví a hacer algo que antes me parecía imposible: hablar con alguien que no esperaba. No para acusar, sino para escuchar. Hice preguntas abiertas, como quien no sabe nada. Dejé que la otra persona hablara, se justificara, explicara de más. Cada palabra añadía una pieza al rompecabezas que yo ya estaba armando. Poco a poco, la historia que yo intuía comenzó a tener forma. No era un conflicto familiar mal manejado. No era un mal carácter. Era un plan donde mi sacrificio había sido útil, donde mi presencia resultaba incómoda y donde mi salida parecía conveniente. Y lo más inquietante, yo no era un obstáculo reciente. Era un problema que se estaba resolviendo. Hubo noches en las que me sentí al borde de romperme. Fingir debilidad cuando por dentro estás despertando no es fácil. Hay una rabia que pide salir, una tristeza que se acumula, una soledad que pesa. Pero cada vez que dudaba, recordaba el papel de la basura, el objeto escondido, las frases que se les escaparon.
No estaba imaginando nada. La microvirada llegó cuando el antagonista cometió el error que yo estaba esperando. No fue algo espectacular. Fue un descuido. Una decisión tomada con demasiada seguridad, una acción hecha sin cubrir todas las huellas. Yo estaba ahí, como siempre, aparentemente ajena. Pero entendí al instante lo que significaba. Esa noche, mientras fingía dormir, supe que ya no estaba reuniendo sospechas. Estaba reuniendo pruebas. Y también supe algo más importante. Ya no tenía miedo de lo que pudiera pasar si la verdad salía a la luz. El miedo había cambiado de lugar. Ya no era yo quien estaba en riesgo por saber demasiado. Eran ellos. No tenía aún el momento, ni el escenario, ni todas las piezas. Pero tenía lo esencial: claridad, paciencia y un propósito. Había pasado de sobrevivir a planear. De resistir a preparar. Y, aunque por fuera parecía más callada que nunca, por dentro estaba más despierta que en toda mi vida. El tablero estaba frente a mí. Y por primera vez, yo también estaba jugando. El momento llegó cuando menos ruido hacía. No fue una discusión ni un portazo. Fue una tarde común, con la casa llena de gente, como si la vida siguiera igual. Yo llevaba días con todo listo: copias, mensajes guardados, fotos, fechas, nombres. No necesitaba adivinar más. Ya no estaba armando una sospecha. Tenía una historia completa. Habían decidido hacer una reunión para hablar con calma. Yo entendí de inmediato lo que significaba: un escenario perfecto para exhibirme como la problemática, la exagerada, la que no entiende. Llegué con la misma actitud que había ensayado durante semanas: tranquila, dócil, sin tensión en el rostro. Nadie sospechó nada. Me senté, escuché los primeros minutos, dejé que hablaran. Empezaron con el guión de siempre: que todo se hacía por mi bien. Que yo había cambiado. Que mi actitud estaba afectando a todos. Que había que tomar decisiones. Cada frase estaba diseñada para reducirme, para encasillarme en el papel que me habían asignado. Yo asentía, como si aceptara cada palabra. Por dentro, contaba los pasos que faltaban. Cuando llegó el punto en el que esperaban que yo pidiera perdón, respiré hondo. No levanté la voz. No ataqué. Dije algo simple: antes de que sigamos, necesito aclarar una cosa. Las miradas se cruzaron. Pensaron que era otra queja. No lo era. Saqué el primer documento. Expliqué, con fechas, lo que había encontrado. No como acusación, sino como relato. Luego mostré los mensajes, uno por uno, con calma, dejando que cada frase se entendiera. Hablé de los cambios en la casa, del control sobre mi dinero, de las decisiones tomadas a mis espaldas. No usé palabras grandes. Usé hechos. El silencio empezó a cambiar de color. Ya no era indiferencia, era incomodidad. Alguien intentó interrumpirme: eso no prueba nada. Yo asentí y pasé a la siguiente pieza. Mostré la foto del objeto que había encontrado, expliqué por qué no debía estar ahí, cómo encajaba con lo demás. Las respiraciones se volvieron cortas. Las miradas dejaron de ser seguras. Entonces dije lo que nadie esperaba escuchar en voz alta: que mi sacrificio había sido utilizado como herramienta, que lo que yo había entregado por amor había servido para un beneficio que no me incluía. No entré en detalles médicos ni técnicos. Hablé del propósito, del patrón, de la intención. No acusé, demostré. Alguien se levantó, tratando de cortar la conversación. Otro intentó cambiar de tema. Yo no me moví. Saqué la última prueba, la que había guardado para ese momento. Era el error que habían cometido por confiarse demasiado. Lo leí en voz alta, despacio, para que no hubiera dudas. Y ahí ocurrió. El poder cambió de lado. Nadie gritó. Nadie aplaudió. El impacto fue más fuerte. Un silencio espeso, una mirada que ya no podía sostenerse, una frase a medias que se quedó colgada en el aire. Vi, por primera vez, que no tenían una respuesta preparada para la verdad. El relato que habían construido sobre mí se desmoronó en minutos. Yo no celebré. No sentí euforia. Sentí algo más limpio: liberación. No porque ellos cayeran, sino porque yo, por fin, dejaba de estar atrapada en su versión.
Dije lo último que tenía que decir en ese espacio, que no iba a aceptar más decisiones tomadas sin mí, que no iba a permitir más invasiones, que lo que habían hecho tenía consecuencias. Alguien intentó victimizarse, hablar de malentendidos, de errores sin intención. No entré en esa dinámica. No había llegado hasta ahí para negociar la verdad. Me levanté, tomé mis cosas y caminé hacia la puerta con una calma que me sorprendió a mí misma. No hubo gritos detrás de mí. Solo miradas perdidas. Durante unos minutos, el antagonista perdió poder. No pudieron controlar la narrativa. No pudieron girar la culpa hacia mí. La historia había salido de su boca y ya no les pertenecía. Yo respiré como no lo hacía desde hacía meses. Sentí, por primera vez, que el aire no pesaba. Pero el conflicto no había terminado. Lo supe desde el momento en que cerré la puerta. La humillación pública no siempre destruye a quien manipula. A veces lo empuja a algo más frío, más calculado. Yo había ganado una batalla. No la guerra. Caminé sin mirar atrás, con el corazón acelerado, consciente de que lo que había hecho no tendría marcha atrás. Había expuesto lo que debía permanecer oculto. Había tocado intereses. Y, aunque por dentro me sentía más libre que nunca, también entendía que la respuesta no tardaría en llegar. Ese fue mi primer clímax, el día en que dejé de ser la mujer a la que podían usar en silencio. El día en que, por unos minutos, todo su poder se deshizo frente a la verdad. Pero también fue el instante en que supe que lo peor aún no había pasado. Porque cuando alguien pierde el control de la historia, a veces intenta controlar las consecuencias. No pasó ni un día antes de que el contraataque empezara. No fue con gritos ni amenazas directas. Fue más peligroso, con lágrimas, con versiones torcidas, con una calma que no coincidía con lo que acababa de ocurrir. Yo había expuesto la verdad en público, pero ellos entendieron algo rápido. Si no podían negar los hechos, podían cambiar la historia. Comenzaron a llamar a personas cercanas, a preocuparse por mí en voz alta. El discurso era siempre el mismo, dicho con tono suave. Estamos muy alarmados por cómo está. Ha pasado por mucho. No está pensando con claridad. De pronto, mi valentía se transformó en crisis, mi firmeza en descontrol. No atacaban lo que yo había mostrado, me atacaban a mí. Luego vino el llanto. Mensajes largos, llenos de frases como nunca fue nuestra intención, te queremos como a una hija, esto se nos salió de las manos. Quien había invadido, controlado y manipulado ahora se presentaba como víctima. Y lo más inquietante fue ver cómo ese papel empezaba a funcionar. Personas que antes habían guardado silencio ahora me escribían para pedirme comprensión, para sugerirme que bajara el tono, para recordarme que la familia es lo primero. El intento de invertir la culpa se volvió explícito. Dijeron que yo había exagerado frente a otros, que había sacado cosas de contexto, que había expuesto asuntos privados sin necesidad. La pregunta dejó de ser que me habían hecho, y pasó a ser porque yo lo había dicho. Yo, que durante meses había sido anulada, ahora era presentada como la responsable del conflicto. También hubo presión social. Comentarios velados, invitaciones a hablar en privado para arreglarlo, advertencias disfrazadas de consejo. No te conviene pelearte con todos, piensa en las consecuencias, no te cierres puertas. No eran amenazas abiertas, pero se sentían como un cerco que se iba cerrando a mi alrededor. Por momentos, dudé. No de lo que había descubierto, sino de mi fuerza para sostenerlo. Ver cómo la narrativa se reescribía tan rápido, como el mismo sistema que me había aislado antes volvía a activarse, fue agotador. Me sentí, otra vez, sola frente a una maquinaria que sabía manipular emociones mejor que yo. Y entonces ocurrió la microvirada. En medio de ese caos de mensajes, llamadas y versiones, apareció algo que no estaba destinado a mí. Un archivo enviado por error. Un dato que no encajaba con la historia de malentendido que ahora defendían. Lo abrí con el corazón en la garganta. Lo que vi no era una prueba pequeña. Era más grave que todo lo anterior. Confirmaba que no se trataba solo de control, ni de decisiones familiares mal manejadas. Había implicaciones que yo no había imaginado. Movimientos realizados sin mi consentimiento, beneficios obtenidos a partir de mi sacrificio, acciones que cruzaban una línea que ya no era solo moral. Me quedé mirando la pantalla en silencio.
Ya no era únicamente mi dignidad la que había sido vulnerada. Había algo más profundo, algo que no podía resolverse con disculpas ni con acuerdos privados. Entendí que el llanto, la manipulación y la presión no eran señales de arrepentimiento. Eran tácticas de contención. Ese descubrimiento cambió todo. Ya no estaba frente a un conflicto personal. Estaba frente a una verdad que, si salía completa, tendría consecuencias reales. Y por primera vez, el miedo volvió, pero no como antes. Ya no era miedo a quedarme sola. Era miedo a la magnitud de lo que había encontrado. Respiré hondo. Pensé en lo fácil que sería ceder, aceptar la versión suavizada, dejar que todo se diluyera en un mejor no hacer más ruido. Pero también pensé en la mujer que había sido, la que cedía para mantener la paz, la que se tragaba la injusticia para no incomodar. Esa mujer ya no era yo. El contraataque había llegado con toda su fuerza. Habían intentado quebrarme con culpa, con lágrimas, con presión. No lo habían logrado. Porque ahora yo tenía algo que ellos no podían manipular, una verdad más grande que su relato. Y supe, con una claridad que me estremeció, que lo que venía ya no podía quedarse en palabras. Si antes había expuesto una parte, ahora estaba a punto de revelar lo que realmente habían hecho. El segundo clímax no sería una discusión. Sería una caída. No dormí en 2 noches. No por miedo a ellos, sino por el peso de lo que ahora sabía. Leí una y otra vez el archivo que había llegado por error, crucé datos, comparé fechas con los documentos que ya tenía guardados. Cada pieza confirmaba lo mismo. Mi sacrificio no había sido solo utilizado, había sido aprovechado de una manera que cruzaba límites legales y éticos. Ya no era una traición íntima. Era algo que no podía ni debía quedar en silencio. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejar de enfrentar en privado y llevar la verdad a donde no pudiera ser manipulada. No fue un impulso. Fue una elección consciente, dolorosa, definitiva. Busqué asesoría. Pregunté qué significaba exactamente lo que tenía en mis manos, qué consecuencias podía tener, qué riesgos implicaba para mí. Escuché palabras que me helaron la sangre. Esto es serio, esto no se resuelve con acuerdos familiares, esto tiene implicaciones reales. El día de la confrontación final no fue una escena doméstica. Fue un espacio formal, frío, sin lugar para discursos emocionales. Yo entré con una carpeta en las manos y el corazón golpeando en el pecho, pero con una claridad que nunca antes había tenido. No estaba ahí para convencer a nadie de que me creyera. Estaba ahí para mostrar hechos. Cuando me pidieron que hablara, empecé por lo esencial. Expliqué, con calma, cómo había llegado hasta ese punto. La invasión, el control, la humillación, la manipulación. Luego pasé a lo que realmente importaba, los documentos, los movimientos, los beneficios obtenidos a partir de mi sacrificio. Mostré el archivo enviado por error. Expliqué por qué no podía ser casual. Cada palabra estaba sostenida por una prueba. Vi cómo los rostros cambiaban. La seguridad que antes los rodeaba se fue diluyendo. Hubo intentos de interrumpirme, de desviar la atención hacia conflictos personales, hacia malentendidos. No funcionó. Ya no se trataba de opiniones. Se trataba de registros, de fechas, de firmas, de decisiones tomadas sin mi consentimiento. Cuando terminaron de revisar lo que presenté, el silencio fue distinto al de la primera confrontación. No era incomodidad. Era gravedad. La pregunta ya no era si yo estaba exagerando. La pregunta era qué consecuencias tendría lo que habían hecho. El antagonista intentó hablar. Lloró. Pidió comprensión. Dijo que nunca quiso que llegara a esto, que todo se había salido de control. Yo lo escuché sin moverme. Por primera vez, sus palabras no tenían poder. Ya no estaba frente a mí como alguien que podía torcer la historia. Estaba frente a una verdad que no respondía a emociones. La resolución fue clara. No inmediata, no teatral, pero definitiva. Se establecieron responsabilidades. Se activaron procesos que ya no dependían de voluntades familiares. El engaño quedó expuesto y documentado. Lo que durante meses había sido manipulación privada se convirtió en un asunto que no podían esconder. No sentí euforia. No levanté los brazos. Sentí algo más profundo, justicia. Una justicia que no grita,
que no humilla, que no necesita espectáculo. Una justicia que simplemente pone cada cosa en su lugar. Cuando salí de ese lugar, me senté en el auto y lloré. No de tristeza. Lloré por la mujer que había sido, la que creyó que amar era ceder, la que confundió lealtad con silencio, la que se quedó demasiado tiempo en un espacio donde su voz no importaba. Lloré por lo que me habían quitado, y por lo que, finalmente, estaba recuperando. El antagonista había sido expuesto. No solo ante mí, sino ante un sistema que ya no podía ser manipulado con lágrimas ni con discursos. Su poder se desmoronó porque estaba construido sobre una mentira. Y las mentiras, cuando se documentan, no sobreviven. Ese fue mi verdadero clímax. No el momento en que hablé más fuerte, sino el momento en que la verdad dejó de depender de mi voz. Cuando ya no era mi versión contra la suya, sino hechos frente a todos. Cuando entendí que no necesitaba vengarme, porque la justicia, por primera vez, estaba de mi lado. Salí de ahí sin mirar atrás. No porque no doliera, sino porque ya no había nada que recuperar en ese pasado. Había ganado algo que no se negocia, mi dignidad. Y supe, con una certeza tranquila, que nunca más permitiría que nadie volviera a usar mi cuerpo, mi confianza o mi silencio como moneda. Lo que habían hecho quedó marcado. No por escándalo, sino por consecuencias. Y yo, que durante tanto tiempo fui presentada como la que no entendía, me convertí en la única que había tenido el valor de decir, basta. Ese fue el final del engaño. Y el comienzo de mi vida. Después de que todo se resolvió, la vida no se volvió perfecta. No hubo música de fondo ni escenas de triunfo. Hubo silencio. Un silencio distinto al que había vivido antes. Ya no era el silencio impuesto de quien no puede hablar, sino el silencio tranquilo de quien, por fin, puede escucharse a sí misma. Tomé decisiones concretas. Cambié de espacio, de rutinas, de entorno. Volví a ordenar mis cosas sin sentir que alguien iba a revisarlas después. Recuperé el control de mi dinero, de mis horarios, de mis proyectos. Hice algo que durante meses me había parecido imposible, me elegí. No desde el rencor, sino desde el respeto que me debía. Algunas personas se alejaron. Otras se quedaron, pero de otra forma. Hubo quien pidió perdón por no haberme creído, por haber minimizado mi dolor. No todos supieron cómo acompañarme, pero ya no necesitaba que nadie validara lo que yo había vivido. La verdad no estaba en discusión. Y mi paz, tampoco. El antagonista recibió las consecuencias. No hablo de venganza ni de humillación pública, sino de algo más fuerte, pérdida de control, de credibilidad, de impunidad. Aquello que había usado para manipular dejó de estar a su alcance. La historia ya no podía reescribirse a su favor. Y, aunque eso no borraba lo vivido, sí marcaba un límite claro, lo que se hace en la sombra no siempre permanece ahí. Hubo días difíciles. Momentos en los que el cuerpo recordaba antes que la mente, en los que el cansancio emocional me alcanzaba sin aviso. Pero también hubo algo nuevo, una calma que no había conocido. La tranquilidad de saber que no estaba viviendo una vida diseñada por otros, que mis decisiones ya no se tomaban a mis espaldas. Volví a pensar en el futuro sin miedo. Retomé planes que había archivado, me permití soñar sin pedir permiso. Aprendí a decir no sin justificarme, a escuchar mis límites sin culpa, a confiar en mi percepción sin dudar de mi cordura. Entendí que la fortaleza no siempre se ve como dureza, a veces se ve como coherencia. Mirando atrás, comprendí algo que me dolió aceptar. No todo el que dice amar sabe cuidar. No toda familia protege. Y no todo sacrificio es noble cuando se exige sin respeto. Yo había entregado desde un lugar de amor, y había sido usada desde un lugar de conveniencia. Pero esa historia no me definía. Lo que hice después, sí. Hoy vivo con menos ruido y más verdad. No porque todo sea fácil, sino porque nada se construye ya sobre la mentira. Mi vida no volvió a ser la de antes. Es mejor. No por lo que perdí, sino por lo que recuperé. Mi voz, mi autonomía, mi derecho a existir sin pedir disculpas. La justicia no me devolvió el tiempo, pero me devolvió algo más importante, la certeza de que nunca fue un error defenderme. Que no estaba equivocada por sentir, por dudar, por resistir. Y que, incluso después de haber sido usada, yo seguía siendo dueña de mi historia.
Cerré esa etapa sin ceremonias, sin discursos, con una respiración profunda y una decisión sencilla: no volver a habitar ningún lugar donde mi dignidad tenga que negociarse. Porque lo que aprendí, a un costo alto, fue esto: la paz no se encuentra en el silencio, se construye en la verdad. Un año después, mi vida es otra. No por milagro, sino por decisiones. Vivo en un espacio que elegí, con rutinas que me pertenecen y con una paz que antes no conocía. Ya no camino con cuidado por miedo a incomodar. Ya no mido mis palabras para no provocar. Hoy, mi voz ocupa el lugar que siempre debió tener. A veces, cuando me miro al espejo, recuerdo a la mujer que fui, la que creyó que amar era ceder, la que confundió lealtad con aguante, la que pensó que el sacrificio era prueba de amor. No la juzgo. La abrazo, porque fue esa mujer la que, en el momento más oscuro, encontró la fuerza para decir basta. Lo que me hicieron no define quién soy. Lo que hice con eso, sí. Aprendí que nadie tiene derecho a usar tu cuerpo, tu silencio ni tu confianza como moneda. Que cuando alguien te pide pruebas de amor que te anulan, no es amor, es control. Y que la dignidad no se negocia, aunque te quedes sola por defenderla. Si hoy cuento esta historia no es para despertar lástima. Es para que quien esté escuchando, allá en México o en cualquier lugar, sepa algo con claridad. No estás exagerando cuando algo te duele, no estás loca por sentir que te están usando, no eres débil por querer respeto. Débil es el sistema que necesita quebrarte para sostenerse. Yo doné un riñón creyendo que estaba salvando una vida y fortaleciendo un vínculo. 4 días después me abandonaron. Pensé que había perdido todo. Pero lo que descubrí después no solo destruyó una mentira, me devolvió a mí misma. Hoy vivo sin miedo a incomodar. Sin pedir permiso para existir. Y con una certeza que quiero dejarte como última palabra. Quien te ama no te exige que te pierdas para demostrarlo. Tu vida, tu cuerpo y tu verdad valen demasiado para ser usados por nadie.